Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios, que nos permite estar nuevamente aquí conectados para escudriñar la palabra de Dios. Que espero que ustedes tengan un día muy bendecido en el Señor, una mañana que el Señor ha hecho para su gloria. Vemos su presencia en cada cosa, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Por eso en esta mañana tributamos toda la alabanza a su gloria. Por eso en esta mañana estamos aquí reunidos alrededor de Él, alrededor de su palabra, su bendita palabra que es viva y es eficaz. Una palabra que transforma, una palabra que aviva, una palabra que da sabiduría a aquel que la abraza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Escudriñando la palabra, en esta mañana vamos a seguir con el libro de Filipenses, capítulo 2. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que se ubica en Filipos. Y su oración hacia los creyentes de Filipos es que abunden en amor y que ese amor sea reflejado hacia más en la búsqueda de Dios, en ciencia y en conocimiento. Dice la palabra entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí hay un principio muy importante, y es que nos habla acerca de estar unánimes. Recordemos que en el capítulo 2, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice que todos estaban unánimes en oración, en intercesión. La unanimidad tiene que ver precisamente en que todos estamos unidos bajo un mismo propósito, bajo una misma dirección en Dios. Por tanto, entonces, debe existir en cada uno de nosotros una misma consolación. Debemos sobreabundar en amor y tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. En Él no hay mentira, y debemos estar llenos de misericordia, de afecto entrañable. Y por tanto entonces, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. ¿Cuál es el gozo del apóstol Pablo? El saber que los filipenses tienen esto entrañado en su corazón. Por tanto entonces dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Recordemos que Jesús vino para servir y no para ser servido. Por eso tenemos que andar siempre en la humildad, porque Él, el Señor, a los humildes exalta y a los soberbios coloca por tierra. Dice acá: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bueno que, y esto lo hace en referencia, como leíamos en el capítulo 1, que algunos predican a Cristo en amor, pero otros predican a Cristo
por contienda, por vanagloria. Por eso es que dice acá el apóstol Pablo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. La persona que está llena de vanagloria quiere que los demás le exalten, quieren que los demás le reconozcan ese trabajo, pero realmente nosotros en el Señor recibimos el reconocimiento de parte de Dios, no de parte de los hombres. Además de eso, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Mire qué tremendo nos revela la palabra de Dios, de que Él siendo Dios se despojó de su gloria y vino en esa forma de hombre en medio del pueblo de Israel para decir que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Pero los hombres a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, entonces, dice que estando en esa condición, siendo Dios, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, se humilló, en su condición humana se humilló a sí mismo y sí fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él podía haber dicho, no, yo soy el Dios Todopoderoso y no voy a morir, pero no, había un plan y Él fue obediente porque Él era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, precisamente para ser el Cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Por esa obediencia del Señor Jesucristo en la muerte en la cruz, también Dios por esta causa Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. No hay en ningún otro hay salvación. No hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús son echados fuera los demonios. En el nombre de Jesús son sanados los enfermos. En el nombre de Jesús son restauradas las personas. En el nombre de Jesús oramos al Padre. Por tanto, es un nombre que es sobre todo nombre, por encima de lo que se mueve en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y algún día todos los hombres doblarán su rodilla ante el Dios Todopoderoso y confesarán que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Indiscutible, eso es un versículo que nos llama a vivir en santidad, no en el libertinaje. Una vez que tú que tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tienes que vivir una vida de obediencia. Si no, el sacrificio de la cruz no tiene ninguna validez para tu vida. Por tanto, es necesario ocuparse de esta salvación. ¿Y qué es ocuparse de la salvación? Mantenerla. ¿Y cómo la mantenemos? A través del congregarnos, a través de la oración, de la lectura constante de la palabra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, entonces de aquí en adelante sigue dando una serie de ideas, de sugerencias. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuración y contienda. Es la segunda o tercera vez que lo está diciendo. Tenemos que hacer las cosas en amor, no en contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por tanto, entonces, estamos llamados a vivir en santidad. Debemos cuidar nuestras ropas. Saluda a nuestro amado pastor Andrés Valencia, aquí en la ciudad de Cali. Y entonces debemos vivir en santidad. Tenemos que vivir sin mancha delante de Dios, en medio de una generación que anda en pecado, que anda en maldad y perversa, porque ¿cómo verán en nosotros a Jesús si andamos sucios en el mismo pecado que ellos andan? Tenemos que resplandecer como luminarias en este mundo. Y entonces debemos asirnos de la palabra de verdad, no debemos asirnos de las noticias, no debemos asirnos de los cuentos, debemos asirnos es de la palabra de vida, la palabra de Dios. Nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, y quien rige nuestra vida es la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo también pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como creyentes, nuestro fundamento es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo. Por tanto, entonces, todo lo que cimentemos, todo lo que edifiquemos, tiene que ser en el fundamento que es Jesucristo. Si colocamos un fundamento sobre el cual no es Cristo, no es la palabra, entonces en vano estamos trabajando. Estamos trabajando sobre mandamientos de hombres. Y aunque sea derramado, y dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y repetitivamente está hablando que a pesar de las dificultades, a pesar de las prisiones del apóstol Pablo, está hablando del gozo. Y en la carta a los Filipenses 8 veces habla acerca de la palabra gozo, no como el mundo lo da, sino el gozo que viene de Dios, que viene de lo alto, ese gozo inefable, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sabemos que Dios está en control, ese gozo que nos da la seguridad de saber de que Dios está en control de todas las cosas. Y sigue diciendo, para terminar este capítulo, habla de Timoteo y Epafrodito, siervos del Señor. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ojalá todos nosotros, como siervos, como servidores de Dios, hagamos las cosas de forma diligente, hagamos las cosas con ánimo pronto, como para el Señor, no para agradar a los hombres, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tenemos que buscar que el reino de Dios crezca, tenemos que buscar que el reino de Dios se expanda. Por tanto, no debemos buscar nuestro propio reino, tenemos que buscar andar en unidad, siempre buscando la salvación de las almas. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hoy estaba hablando Pablo acerca de Timoteo, con la intención de mandarlo a Filipos. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo están mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ojalá que estos hechos que está narrando el apóstol Pablo se narren hoy en día en medio de nosotros.
siguiendo la continuación del libro de los Hechos, donde la iglesia cuida de la iglesia, los hermanos están pendientes de los hermanos. Aquel hermano estaba enfermo, por tanto entonces ya mandar a Epafrodito, ¿verdad? Colaborador y compañero de milicia. Tenemos los siervos, los servidores de Dios, que tratarnos como precisamente en esa camaradería, como colaboradores. Estamos en esta milicia de Dios, estamos precisamente en este ejército de Dios, ¿verdad? Unánimes en una misma mente y propósito para el reino de los cielos. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Estaba hablando de Epafrodito, que estaba enfermo. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué buena esta palabra, qué bueno saber que tenemos que colaborarnos unos con otros. Este siervo expuso aún su vida, ¿verdad? Por suplir la necesidad del apóstol. Por tanto, entonces, así como él, tenemos que tener en alta estima a todos los que trabajan en la obra de Dios. Este es tu programa, siendo pastoreados por él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Estamos escudriñando las escrituras. Si tienes oración, no te olvides comunicarte con nosotros al 315-283-4426, 315-283-4426. Recuérdate conectarte también con nosotros, precisamente al canal de YouTube Pastor Harold Cisneros, Ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Bendiciones para todos. Vamos a tener a continuación un tiempo de oración. Si usted desea conectarse con nosotros, le invitamos precisamente para que oremos, intercedamos, porque hay muchas peticiones de oración. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Chao, chao.